Muchas gracias a todos por estar aquí y bienvenido a este espacio sobre la Conferencia Mundial la número 11 sobre la paz y la luz, agradeciéndoles a todos por estar presente y también en especial al doctor Ángel Luis Fernández por la gentileza de extenderme la invitación a participar en este magnífico evento internacional. Mi nombre es Luis Peña, como lo habrá dicho ya mi coordinadora, y soy bibliotecólogo, así que el tema de hablar de libros me va bien. Y hoy voy a hablar con ustedes, voy a presentar el tema sobre lo que son los libros sagrados de la humanidad. Muy contento de estar con ustedes y también de exponer esta temática que resulta ser muy interesante. Y como bibliotecario al fin y al tratar de temas de libros, pues como dije al principio, me va bien hablar de libros porque de eso hablan los bibliotecólogos. De libros, pero sobre todo lo que tiene que ver con la gestión de la información. Pero el tema me va bien, así que vamos a hablar un poco sobre los libros sagrados de la humanidad, que ciertamente va a resultar muy interesante, y el paseo que vamos a dar hoy sobre estos libros yo espero que les fascine. Vamos a hacer una breve introducción a estos libros conocidos como sagrados por la humanidad y dar un paseo, ¿no? Un breve resumen sobre cada uno de ellos, así también como algunos comentarios de tipo académicos respecto a estos libros, y espero que les siente bien, que les interese, que les agrade, que se sienten cómodos con ello. Cabe destacar, amigos, que estos libros considerados como sagrados son ya hoy en día un patrimonio de la humanidad. Así es, a lo largo de los siglos la humanidad ha buscado siempre comprender el misterio de la existencia, el propósito de la vida y su conexión con lo divino. Esta búsqueda, amigos, esta búsqueda profunda, compartida por todos los pueblos, ha dado origen a una asombrosa variedad de expresiones espirituales que, lejos de ser meras tradiciones, son el testimonio vivo de la relación del ser humano con lo sagrado. Entonces, en cada rincón del mundo, cada religión, cada cultura, ¿no? Son testimonios vivos de esta expresión. Un libro sagrado en cada religión. Estos libros, considerados como sagrados, como les digo, ya sean orales o escritos, producto de la tradición oral, o por los copistas antiguos, o modernos, revelados por profeta, por sabio, o inspirado por lo trascendente, como sea, no son simplemente contenedores de dogmas o rituales. Los libros sagrados, amigos, son espejo del alma colectiva, memoria del espíritu humano y puente entre el mundo material y el mundo de lo eterno. Por eso sigo diciendo, son un legado cultural. Pero algo va más allá. Yo pienso que los libros sagrados han influenciado tanto en la humanidad que pueden ser vistos desde aspectos históricos, culturales, psicológicos, legislativos, desde muchos ángulos, educativos, porque son tanta la influencia, ¿no?, magnífica que estos libros han tenido, que de alguna u otra manera han cambiado la forma de pensar, forma de actuar, ética o moral de las personas. Esta ponencia reúne los principales libros considerados hoy sagrados. Hice una indagatoria, una investigación, y salí de las dudas porque pensé que libros sagrados solamente eran los más conocidos, como la Biblia, el Corán, entre otros libros, el Mormón de este lado, pero me di cuenta que no, es una colección más amplia y hoy la van a conocer, porque más allá de las diferencias doctrinales o culturales, todos estos textos de alguna otra manera responden al anhelo profundo y común, comprender el misterio divino, elevar el alma humana, ¿no?, y vivir en armonía con el universo. De alguna otra manera todos contribuyen de manera inequívoca, ¿no?, a la unificación de ese pensamiento, la búsqueda de lo divino. Entonces, estos libros son como mapas interiores, llamados al amor, a la justicia, la compasión,
y la unidad. En estos libros, amigos míos, la humanidad ha depositado lo más sagrado en su corazón. Sea la interpretación que le demos, estos libros han influenciado de manera magistral en la vida humana. Yo decía hace poco que estos libros sagrados realmente son un legado cultural, y de manera rápida mencionaba que además de eso también son un legado histórico, social, religioso, psicológico, y yo agrego más, legislativo, educativo. ¿Por qué? Si se dan cuenta, en todos esos aspectos de la vida humana estos libros han influenciado. Incluso hay leyes que han sido establecidas bajo principios de estos libros. Por ejemplo, en la Biblia, muchos conceptos bíblicos, muchos conceptos del Corán, muchos conceptos en el Bhagavad Gita, forman parte, ¿no?, de la legislación de un pueblo. Lejos de limitarse a lo espiritual, estos textos han influido en aspectos tan tangibles como la organización política, las estructuras jurídicas, la moral pública, la educación y las artes. Va más allá de simplemente considerarlo como un libro sagrado. Por ejemplo, la Biblia no solo ha sido piedra angular de la cristiandad, sino que también ha influido en el desarrollo del derecho occidental, tal como sostiene, por ejemplo, el historiador británico Christopher Dawson, que dice: la religión ha sido el alma de la civilización y la cultura europea. Fue profundamente moldeada por la cosmovisión cristiana. Eso fue Dawson hacia 1950. Durante la Edad Media, por ejemplo, también el pensamiento teológico se convirtió en base de la reflexión ética y ética social. De hecho, muchas de las primeras universidades europeas, por ejemplo, también como la de Oxford, y los principios bíblicos sirvieron como base para la configuración de normas legales y valores éticos fundamentales, tales como la justicia, la caridad y la dignidad del ser humano. O sea que estamos ante una influencia magistral. Todos de alguna u otra manera han influenciado nuestras vidas, en las leyes, a veces en toma de decisiones. ¿Qué le parece? Por ejemplo, en el caso del Bhagavad Gita, cité por ejemplo la Biblia, que es uno de los libros más conocidos, al menos en esta parte occidental. El Bhagavad Gita, por allá por la parte oriental, el texto fundamental del hinduismo. Su mensaje sobre el deber, conocido como Dharma, el karma y la rectitud moral, ha influido no solo en la vida espiritual del subconsciente indio, sino también en figuras claves de la historia como Mahatma Gandhi, por ejemplo. Desde un enfoque psicológico, por ejemplo, también Carl Jung señaló que los libros sagrados son expresiones arquetípicas del alma humana. Carl Jung, en su obra Psicología y Religión, afirma que los símbolos religiosos presentes en los textos sagrados cumplen una función compensatoria para el espíritu, guiando al individuo hacia una integración más profunda del yo. ¿Qué le parece? Hablemos un poco más. En este resumen introductorio, acoto y digo que estos libros no solamente han influido en la espiritualidad de millones de personas, sino que también han dado forma a nuestras estructuras legales, morales y culturales. ¿Quién dice que no? Si muchas de nuestras leyes están basadas en normas enseñadas y descritas en estos libros sagrados. La influencia de estos libros trasciende más allá de lo religioso, para insertarse en lo más profundo del tejido social. Esa es una realidad. Parte de las interpretaciones que le demos a estos libros, yo tengo mi propia interpretación sobre algunos de esos libros considerados sagrados, pero no es el foco de este encuentro. Vamos a continuar viendo estos libros. Vamos a ir viendo un resumen muy breve porque el tiempo es muy rápido. También vamos a ver también vamos a conocer de manera genérica lo que son todos los libros considerados sagrados y que fue producto de esta investigación. Vamos a ver ahora una lista así rápidamente. Yo pensé que como libro sagrado básicamente teníamos a la Biblia, el Corán,
el Bhagavad Gita, entre otros, pero hay más de lo que yo me imaginé. Y también le voy a mostrar físicamente algunos de ellos que poseo en mi biblioteca. Y también voy a dar mi opinión sobre otros libros que también yo considero como sagrados y que ya deben estar incluidos o se incluirán en un futuro. La lista de los libros sagrados existentes hasta ahora son la Biblia. Dentro del cristianismo está en número 1. Vamos a mencionar desde la B hasta la Z. La B pues comienza con la Biblia. En el cristianismo tenemos la Biblia, en el judaísmo tenemos la Torá, también tenemos el Talmud, en el Islam tenemos el Corán y tenemos también a los Hadices, en el zoroastrismo tenemos Avesta, el Avesta, y en el hinduismo tenemos también a los Upanishad, el Bhagavad Gita, el Mahabharata, el Ramayana. En el budismo tenemos el Tripitaka, el Dhammapada. En el sijismo tenemos el Guru Granth Sahib, también tenemos al Hapsi Sahib, el Tao Te Ching en el taoísmo, el Zhuangzi también del taoísmo, el I Ching del confucianismo y el taoísmo. Tenemos el Analecta del confucianismo, el libro de Mormón, que pertenece a la iglesia mormona de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. También dentro de los mormones tenemos Doctrinas y Convenios, el mormonismo y la Perla de Gran Precio. Son considerados como libros sagrados. Aparte de eso, también tenemos al Kitab It Actas de la Fe Bahá'í, el Kitab It Ikan de la Fe Bahá'í también, el libro de Enoch, bueno, pertenece al judaísmo. Pueden considerarlos sagrados, pero ya tendrá su comentario posterior. Tenemos el Popol Vuh, en esta parte aquí ya en la cosmovisión maya, el Chilambalam, también de los mayas, el Codex Borgia, la cosmovisión también mexicana. Tenemos al Kojiki del sintoísmo, el Nihon Shoki del sintoísmo, el Guru Granth Sahib del sijismo y por último el Zend-Avesta del zoroastrismo. Esa es, mis amigos, la lista de los libros hoy considerados sagrados. Podrá ser que son de lo más preponderante, lo más importante. Quizá hayan más de esto, pero fue lo que encontré dentro de la investigación que realizamos para esta ponencia. Vamos ahora a responder a una pregunta. ¿Por qué estos libros se consideran sagrados? Porque cada uno de estos libros tiene su historia, tiene su desarrollo. Y solamente como conversaba con la directora de aquí de Santo Domingo, la Biblia solamente tomaría algo más que hora y media que podría durar esta ponencia. Porque esos libros tienen una historia muy hermosa detrás de ellos. Y yo me he especializado más en la Biblia porque es primero la que está más cerca aquí de nosotros. Segundo porque fui cristiano durante muchos años y la conocí bastante bien. Hasta que logré desarrollar una visión más cósmica de ella cuando fui miembro y me formé en el movimiento de Rama Misión. Para ese entonces era el director o el coordinador general era el maestro Sixto Paz. Y allí adquirí una visión más cosmológica, más universal de la Biblia y fue la que más entendí y conocí. Pero tiene una historia preciosa, tanto el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y todos estos libros, mis amigos, tienen una historia detrás de ellos muy hermosa. Yo le invito, por ejemplo, a conocer la historia que dio origen, por ejemplo, al budismo, Buda, su historia, a Krishna y su historia para el Bhagavad Gita. Son muy bellas. Están invitados luego a ir conociendo un poco más de estos libros. Considerar un libro como sagrado no es algo que se defina de manera universal, sino que depende del proceso interno de cada tradición religiosa y de varios factores históricos, culturales y espirituales que se han repetido en muchas religiones a lo largo de la historia. En especial la Biblia, para considerarse sagrada, tiene también una historia muy hermosa. Yo la he leído bastante. Y digo, ¿dónde lo aprendí sobre eso? En los libros que escriben los testigos de Jehová. Ellos tienen una literatura muy preciosa. Entonces, no siempre los libros, así como al azar, fueron considerados sagrados sino hasta que pasaron por ese escudriño, ese análisis. Y van a ver ese proceso por lo que pasan estos libros para considerarse sagrados. En un contexto académico, los factores principales que suelen intervenir
para considerarse un libro como sagrado son los siguientes. 1. Origen atribuido a una fuente divina o inspirada. ¿Qué le parece? Es lo número 1. Es el primer y más importante criterio, es la creencia de que el texto procede de Dios, de los dioses, o de una realidad trascendente, pero debe ser atribuido a una fuente divina. Esto puede ser, por ejemplo, a través de revelación directa, puede ser a través de una inspiración divina o una sabiduría temporal. Los tres, por ejemplo, en el caso de la Biblia, encajan, ya que hay libros que son por revelación directa, por revelación directa o por inspiración. Así lo expresa la misma Biblia en ese caso. Otro factor es reconocimiento y uso comunitario. Un libro se vuelve sagrado cuando una comunidad de creyentes lo adopta como autoridad en su fe y práctica. Este reconocimiento suele surgir en liturgias y ceremonias, enseñanza moral y doctrinal, reglas de vida y organización social. Debe haber una colectividad, ¿no?, de aceptación, porque si no tiene sentido. Por ejemplo, el Talmud, por ejemplo, se consideró como autoridad en el judaísmo rabínico por siglos de uso en estudio y aplicación legal. Vamos a ver un poco más sobre el Talmud más luego. Otro proceso para considerarse sagrado un libro es el proceso de canonización. La palabra canonización, primero hay que saber su origen, su etimología. Viene de la palabra griega canon, que significa regla, regla de medida. Y en la Biblia especialmente hay libros canónicos, hay libros deuterocanónicos y hay libros apócrifos. Los canónicos son aquellos que fueron aceptados como inspirados divinamente. Los deuterocanónicos son libros considerados como de segunda orden. Y los apócrifos son aquellos que no son inspirados. Entonces lo apartaron. Que es el caso del libro de Enoc, que aunque está dentro de la lista del libro sagrado, pero no fue incluido en el canon bíblico. Recuerde que canon viene de la palabra regla o medida de fe en este caso. Entonces el proceso de canonización se aplica también en estos libros sagrados. Muchas religiones han pasado por procesos formales de selección de texto, llamado canonización. Se evalúan criterios como, porque tampoco es a lo loco, antigüedad y autenticidad, conexión con figuras fundadoras como profetas, maestros, apóstoles. El caso, vayan visualizando el caso especialmente en la Biblia, porque se cumple todo lo que estoy diciendo en ella. Concordancia doctrinal con las creencias aceptadas, o sea, no puede haber oposición a las creencias ya aceptadas. O sea, se acepta un determinado paisaje, una determinada historia, un libro como sagrado, siempre y cuando no entre en contradicción con lo ya reglamentado. Uso continuo y generalizado de la comunidad. Fíjense los procesos, en el proceso de canonización. En el caso bíblico, por ejemplo, además de ser inspirado por Dios, no puede entrar en contradicción con otras escrituras ya aceptadas, porque de lo contrario entonces no sería canónico. Por ejemplo, en el proceso bíblico, el Concilio de Nicea del año 325, recuerden el evento histórico de Constantino y otros procesos posteriores en el cristianismo para definir el canon bíblico. ¿Qué le parece? Otro factor, mis amigos, es la función normativa y doctrinal. ¿Cómo así? Un texto es sagrado si sirve como referencia última de fe y conducta. Funciona como código ético, por ejemplo el Kitab y Aqda Bahá'í. Bases leyes religiosas, por ejemplo el Corán y el Sharia. El manual ritual, por ejemplo la Vesta y la liturgia zoroastriana. Función normativa y doctrinal, porque sirven de otra manera en la enseñanza. Por ejemplo, los libros bíblicos pues también sirven con una función doctrinal para enseñar a los demás, a los acólitos. Un quinto factor para un libro considerado sagrado es
contenido simbólico y mítico, que todo lo tiene. Estos libros contienen narrativas, símbolos y mitos fundamentales que explican el origen del universo y de la humanidad, el sentido de la vida, el destino último del ser humano, de dónde viene, de dónde venimos, para dónde vamos, si para la gloria, si para el infierno, si para el nirvana, o el Valhalla, o qué sé yo, o el limbo, o por donde digan. Por ejemplo, el Popol Vuh en la cosmovisión maya. Un sexto elemento, y casi termino este fragmento, es la transmisión y preservación espacial. La forma en que se transmiten también influye en su carácter sagrado. Copiado por escriba o monje con gran cuidado, memorizado a veces palabra por palabra, como en el caso de la recitación del Corán, y conservado en templos o santuarios. Todos ellos cumplen con esa misión, con esa función, perdón. Esto refuerza la percepción de su pureza y autoridad. En el caso bíblico, en el caso del Corán, que se dice que fue recitado o aprendido de memorieta, que fue por revelación, el arcángel Gabriel, creo que fue también Gabriel. Gabriel está presente en muchos lugares, considerado como el mensajero de divino. También el caso bíblico, los copistas, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, ¿no?, tenían toda una tradición oral de copiado para transmitir la transmisión de ese conocimiento por las generaciones. Así es parte de lo que debe considerarse para tomar en cuenta que un libro sea sagrado. Y último punto de esta cápita es la experiencia transformadora. Aquí va lo interesante. Se considera sagrado un libro porque su lectura, su recitación o meditación provoca cambios espirituales en la vida humana o morales en el creyente. La gente es transformada de alguna u otra manera en su cambio de conducta, en su forma de pensar y en su forma de actuar. Para muchos fieles, el libro no es solo un objeto, sino un canal vivo de la presencia divina. Por ejemplo, la Biblia es considerado como un libro de inspiración divina. ¿Y qué cambia? Realmente cuando uno se somete, ¿no?, a esos cánones y vive una vida apartada, ¿no?, más espiritual y no haciendo daño al prójimo, y se va llevando de estos elementos doctrinales, pues de alguna u otra manera la experiencia humana cambia. Y eso es real, no se puede quitar de que ciertamente hay muchas personas que han cambiado gracias al impacto que estos libros sagrados han tenido sobre ellos. En este otro segmento, mis amigos, vamos a tener lo que es un breve resumen de cada uno de estos libros. Será la parte más extensa, pero está bastante sintetizada. Ya como les dije, hablar de cada uno de estos libros toma tiempo, y solamente hablar de la Biblia tomaría muchas horas, porque tiene una historia preciosa. Yo conozco gran parte de esa historia, tanto desde el punto de vista histórico, teológica, mística, cósmica. La Biblia es una forma de interpretar de muchas maneras y se puede ampliar bastante. Ojalá un día pues podamos centrarnos solamente a hablar de un solo de ellos, y me aboco por libros como el Bhagavad Gita, el Corán, el Gita, porque dije, no, el Corán, que son los libros más cercanos que tenemos. Entonces, dentro del cristianismo, mis amigos, tenemos la Biblia, que es el primero que está en la lista, y también el que está en la lista de resúmenes, porque son síntesis para que podamos compartir este paseo histórico por los libros sagrados. Bueno, la Biblia, déjame traer un ejemplar físico que tengo aquí y que es uno de los más conocidos en nuestro mundo. La Biblia se divide en dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento, entre otras cositas más. La división general es la colección canónica de textos sagrados del cristianismo, por decirlo así. Y tenemos el Antiguo Testamento, que lo heredamos del judaísmo, ¿no? Y el Nuevo Testamento, que contiene la vida y enseñanza del Maestro Jesús, escrita en hebreo, arameo y griego koiné, en tres idiomas, entre los siglos XII a.C.
y el siglo I después de Cristo. Ese fue el periodo que abarca, ¿no?, este majestático libro. Tiene una historia preciosa. Dicen que históricamente tiene unos 1600 años de historia. El Nuevo Testamento, que tiene la historia de la iglesia y eminentemente las cartas paulinas, son alrededor de unas 14. El libro de Apocalipsis, que es el último libro, y es un libro que contiene distintos enfoques, porque tiene distintos tipos de libros en sí. Es como una mini biblioteca en sí mismo. La Biblia es un conjunto de libros, 66 en total, creo. 66, 37 más 26, algo así. Incluye géneros narrativos. La Biblia incluye doctrina, moral, aspecto poético, porque también tiene libros poéticos como los Salmos, que más profético, y epistolares, libros históricos, muy interesante. Realmente es un libro súper interesante y yo lo recomiendo su lectura. Hay diversas traducciones, muchas. Posiblemente es uno de los libros más traducidos en el mundo y al libro que más se ha difuminado a nivel del mundo. Y hay muchas versiones. Incluso cuando se imprimió el primer libro, después de la invención de la imprenta de Johannes Gutenberg, se imprimió una parte de la Biblia como primer prototipo del libro impreso. ¿Qué le parece su trascendencia? Interesante, ¿no? Dentro del judaísmo tenemos la Torá. La Torá es conocida también como el Pentateuco. Son los primeros 5 libros que abarca la Biblia. Estamos hablando entonces de Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y no me acuerdo cuál más, pero son 5. Los 5 primeros son considerados como el Pentateuco y se atribuye a Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Redactada principalmente en hebreo bíblico, contiene narrativas fundamentales y el cuerpo legal mosaico. La ley mosaica está contenida en esos primeros libros. Y es la revelación directa, según se dice, de Dios, o el Dios de la Biblia, Yahvé, a Moisés en el monte Sinaí, y constituye la base de la Alayá o ley judía. ¿Qué le parece, amigos? Todavía dentro del judaísmo tenemos todavía más. Tenemos el Talmud. El Talmud, muy interesante. Me gustaría realmente tener un ejemplar. El Talmud es una obra enciclopédica de la tradición judía, oral, compuesta por la Mishnah, que es la recopilación de leyes orales, cerca del 200 después de Cristo, y la Gemara, que son comentarios y debates rabínicos posteriores, siglo 3 y 4 después de Cristo. Existen 2 versiones principales: el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia. Este último, más extenso e influyente, es esencial para comprender el desarrollo del judaísmo rabínico y su interpretación de la Torah, porque eso es el Talmud, es como la interpretación, algo así, la tradición oral judía compuesta por la Mishnah y la Gemara, que son comentarios y debate. Incluso esos comentarios se fueron haciendo, según tengo entendido lo que explican los testigos de Jehová. La ley o los escritos antiguos iban haciéndole comentarios al pie, al final aquí, comentario, eso es lo que llamamos la Mishnah judía, y esos comentarios fueron los que constituyeron finalmente este famoso libro conocido como el Talmud. ¿Qué le parece? Eso es para ya terminar con lo que son de origen bíblico. Me falta el libro de Enoch. El libro de Enoch, yo no lo colocaría dentro de un libro sagrado, pero no fue incluido en el canon bíblico. Tiene una historia muy interesante. Si usted lo ve desde un punto de vista cósmico, si lo ve desde el punto de vista religioso, pues seguirá siendo religioso para usted. Pero si lo ve desde un punto de vista cósmico, verá que es muy, pero muy interesante. El libro de Enoch data por ahí, por el siglo 3 antes de Jesucristo. Enoch es el bisabuelo de Noé. Creo que dice el 7º después de Adán o algo así. Data de esa época y fue escrita en hebreo y arameo, conservada en su totalidad en Ges, lengua litúrgica etíope, y describe, según se describe en ese libro, bíblicamente la caída de los ángeles, visiones celestiales y el juicio final. En este libro que yo ¿cómo se me va la palabra?
yo lo invito a que lo lean y verán qué interesante, porque allí se habla de Samyasa, que era el general, el comandante en jefe de 200 personajes que enseñaron a los humanos cosas que no debieron enseñar, según se dice, y que fueron castigados y quedados aquí o condenados, en fin, le llaman los ángeles caídos. Pero eso tiene otra historia muy interesante detrás que se asocia con la historia sumeria. Por eso digo que hay que verlo de un punto de vista cósmico y verá qué interesante es. Pero muy interesante de lo que te imaginas. Dentro del Islam, mis amigos, también vamos a ver el Corán. Bueno, el Corán también tiene ciertos orígenes cristianos y judaicos. El Corán, que también lo tengo por aquí, no deja de ser un libro interesante. Aquí está el Corán. El Corán, olvidé que la Biblia tiene una estructura dividida en capítulos y versículos. Eso no siempre fue así. La Biblia, el hebreo antiguo, es un idioma que no usa vocales. Se escribe todo en mayúscula. Se conoce como letra uncial. Todo eso lo aprendí con los testigos de Jehová. Entonces todo era pegado. Yo no sé ni cómo logran realmente traducir eso a un idioma contemporáneo como el que conocemos, y luego se dividieron en capítulos y versículos. La fecha no lo recuerdo, porque ya eso hay que profundizar un poquito más, y como no exactamente esta ponencia es sobre la Biblia solamente, sino sobre los libros sagrados que la humanidad ha tenido. Entonces, esa estructura de capítulos y versículos, que no recuerdo la fecha, es como está la forma que ayuda a la lectura. Pero inicialmente, como les digo, el hebreo no tiene vocales como tenemos en nosotros en estos idiomas. Al menos el antiguo, no sé el de ahora, el arameo moderno. Y luego tuvieron que dividir e insertar las vocales. Incluso por eso hay problemas en la pronunciación del nombre de Yahvé o Jehová, porque te podría tener varias interpretaciones debido a la inserción de las vocales. Los testigos dicen Yahweh, Yahweh, Yahvé, no sabe exactamente cómo es, porque entonces los antiguos copistas hebreos impedían que se pronunciara el nombre. Una mala interpretación en los mandamientos de no tomarás el nombre de tu Dios en vano, algo así. Entonces ellos lo que hacían era que utilizaban otra palabra para sustituir ese nombre, usaban otro pronombre, por decir así. Usaban la palabra Señor, Adonai, Shaddai, lo sustituían, entonces se fue perdiendo la pronunciación real de ese nombre. Pero lo más cercano es Yahvé. Los testigos de Jehová dicen Yahweh o algo así. Bueno, Jehová, en la traducción en español. Entonces, en el caso del Corán, que pertenece al islamismo, el Corán también está dividido en lo que llaman, no capítulos y versículos, sino suras. Suras, y son un total de 114 suras. 114 suras. Y aquí yo tengo este majestático libro, e interesante también. Se dice que este libro fue la revelación dada a Mahoma por el arcángel Gabriel, que cada uno tiene su historia y muy interesante. Combina elementos doctrinales, legales, narrativos y poéticos. Su recitación es central en la vida religiosa musulmana. El Corán. Y otro libro dentro de la misma categoría del islamismo es el Hadices, no sé si es Hadices o Hadices, pero no tiene acento. Los hadices son colecciones de relatos que recogen las palabras, acciones y aprobaciones tácitas del profeta Mahoma. Escrita en árabe, su recopilación se desarrolló entre los siglos 7 y 9 después de Cristo. Clasificados según autenticidad, los hadices constituyen junto al Corán la base de la Sunna y la ley islámica, Sharia. Bueno, son palabras que yo no domino, pero ese es el hadiz. Esos dos dentro del Islam están. Entonces el Corán, que es más predominante, y los hadices. También, mis amigos, dentro del hinduismo, vámonos al hinduismo. Vámonos ahora para qué lado. Vamos por la parte un poquito más para allá. El hinduismo. Dentro del hinduismo están los Vedas. Los Vedas. Recuerden cuando estuvimos en el bachiller que nos mencionaban los Vedas. Los 4 Vedas principales. Los Vedas son la colección más antigua de texto sagrado
del hinduismo. Y cuando estábamos en el bachiller recuerdo que lo decíamos de memoria. El Rig Veda, el Sama Veda, el Yajur Veda y el Atharva Veda. Esos son los 4 que nos mencionaban durante el bachillerato y todavía siguen ahí. Escrito en sánscrito védico entre 1500 y 500 después de Cristo. Contienen himnos, fábulas, rituales y encantamientos. Son considerados Ruti, revelación y base del sistema religioso y social védico. ¿Qué le parece? Los Vedas realmente tienen muchísima, esta gente tiene mucha literatura, muy amplia. La literatura realmente del hinduismo es bastante amplia y tardaríamos años en leer y comprender su gran variedad de contenido. Bueno, en la Biblia, que es un solo libro, el Corán es un solo libro, la Biblia es un conjunto de libritos, por decir así, de libros, y son en sí mismo una colección, pero los Vedas y esa gente por ahí tienen bastante literatura, de tal modo que el amigo mío que me indujo al conocimiento de esta doctrina me decía, la Biblia es un librito, es un libro de bolsillo delante de las tantas literaturas que ellos tienen. Bueno, dentro de ellos también están los Upanishads. Los Upanishads son textos filosóficos compuestos entre el 800 y el 200 a.C. Y anexos a los Vedas, estos libros desarrollan conceptos como el Brahman o absoluto, el Atman o alma, promoviendo un enfoque introspectivo y metafísico de la espiritualidad. Fueron escritos en sánscrito, es la lengua de ellos, sánscrito, y marcan la tradición del ritualismo al pensamiento filosófico hindú. No tengo los Upanishads, me gustaría tenerlo. Con beneplácito me gustaría conservar una copia. Ya daré con ello. Pero sí tengo una copia del siguiente libro dentro del hinduismo, y es el Bhagavad Gita. Y aquí lo buscaré. A ver, no solamente tengo el Bhagavad Gita, también tengo 4 ejemplares de 12, que es una colección conocida como el Srimad Bhagavatam. El Bhagavad Gita viene siendo como la Biblia para aquí, para esta parte occidental. Es una sección del Mahabharata, del capítulo 23 al 40 del Vishnaparva. Y también escrito en sánscrito, entre el siglo II al siglo II después de Cristo, y presenta un diálogo entre Arjuna, el príncipe Arjuna, y el dios Krishna, sobre el deber, la devoción, el karma y la liberación. Su influencia abarca tanto el hinduismo como la filosofía universal. Hay más que decir sobre este libro interesante. Hay un debate entre el dios Krishna y Arjuna en el valle de Kurukshetra, porque Arjuna realmente no quiere ir a la guerra y pelear con sus hermanos, él lo considera sus hermanos, pero Krishna lo convence, ¿no? Y ahí comienza ese diálogo entre el príncipe Arjuna y el dios Krishna, y da origen a este libro. Tiene algo muy interesante que no tienen otros libros, bueno, al menos de lo que yo conozco, y es que ellos tienen, está compuesto de esta manera. Tienen el texto original en el idioma sánscrito, esta letra grande que están aquí, luego tiene la transliteración palabra por palabra, luego tiene de nuevo la traducción palabra por palabra, y finalmente lo que es el significado. Interesante, ¿no? Así como está este libro, o sea que tiene el original en sánscrito. Me gustaría que la Biblia fuera así también, pero para el que sabe ese idioma original, pues lo lee directamente en el idioma original. Así está compuesto este libro. El Bhagavad Gita es la obra cumbre de todo el conocimiento místico oriental, pues este antiquísimo texto describe magníficamente el sendero del yoga y de la vida espiritual, y reseña y enseña cómo alcanzar la perfección de la vida. Bueno, es que tiene una escritura ahí especial que no permite que uno lea rápidamente. Esto es el Bhagavad Gita, pero ellos también tienen mucho más literatura. Ellos también tienen una colección preciosa al cual ellos le llaman el Srimad Bhagavatam, compuesto por 12 tomos, de los cuales yo conservo 4 de ellos. Me gustaría tener esta colección completa, pero es precioso, realmente están invitados, ¿no?, cuando ustedes puedan, a leer estos preciosos libros. El Mahabharata también está incluido dentro de esta colección de libros e hinduismo.
El Mahabharata es una epopeya sánscrita compuesta entre el siglo V al VI después de Cristo. Y es atribuida también esta obra a Vyasa. Narra la guerra de Kurukshetra, que es el valle donde se desarrolla la problemática de Arjuna y Krishna. Y mezcla historia, mito, filosofía y devoción. Es la obra literaria más extensa del mundo, el Mahabharata. Algún día tendremos acceso a ella. También tenemos dentro de esta religión el Ramayana. Para concluir ahí con lo hinduista, el Ramayana es una epopeya atribuida a Valmiki dentro del siglo III a.C., compuesta, también escrita en sánscrito, y narra la vida de Rama. Será de ahí que viene Ramayana, avatar de Vishnu, y su lucha contra Ravana para rescatar a Sita. Qué interesante, ¿no? Es tanto un texto religioso como un modelo ético. Cada libro con su historia, y cada historia muy interesante. Pasemos ahora al budismo. Debemos hacerlo así rápidamente para que el tiempo no se nos agote. Dentro del budismo, el budismo es una filosofía y religión originada en la India por Siddhartha Gautama Buda. Historia muy preciosa que también les recomiendo que la lean. La historia de Buda que dio origen al budismo, por decirlo así. Enseña que el sufrimiento surge del deseo y que se puede superar siguiendo el camino óctuple y las 4 nobles verdades, alcanzando así el nirvana, que viene siendo como el paraíso o la gloria en el mundo cristiano, un estado de liberación y paz interior. La vida de Buda es preciosa. Buda era un príncipe, ¿no?, con toda riqueza y toda la grandeza posible humanamente. Y búsquenla, que es muy bella. Y se dice de él como que, qué sé yo, una vez salido por ahí por las calles y miró la pobreza y el sufrimiento humano y decide abandonar todo, ¿no?, y vivir toda la experiencia de la escasez, una vida fenomenal, hasta alcanzar la iluminación y convertirse en lo que se llamó luego como Buda o el uno iluminado. Entonces dentro del budismo también tenemos el libro llamado el Dhammapada. El Dhammapada, bueno, si está bien pronunciado, es un texto sagrado del budismo que reúne enseñanzas breves del Buda en forma de versos. Contiene reflexiones sobre la mente, la conducta, la ética y el camino hacia la iluminación. En el budismo se habla de la iluminación, alcanzar la iluminación. Alcanzar el nirvana, ese estado de iluminación, ese estado trascendental. O sea, cada religión tiene su forma de expresar esa esperanza, ese alcance. En la Biblia, en los libros cristianos se habla de la gloria, del infierno, se habla en la Biblia católica lugares que se alcanzan cuando vencemos acá. Otro movimiento es el sijismo, y dentro del sijismo está el Guru Granth Sahib, otro libro sagrado. El Guru Granth Sahib, si se pronuncia así bien, es el texto sagrado del sijismo y se considera el maestro eterno de los sikhs. Reúne himnos y enseñanzas espirituales de los 10 gurús, his y otros santos. ¿Qué le parece? ¿Qué más? Centrados en la devoción de un único Dios. El Guru Granth Sahib, el de la igualdad, la verdad y la justicia, es recitado y venerado como guía espiritual supremo. ¿Qué le parece? Sigamos. También está el famoso, conocido como, a ver si lo pronuncio bien, Japji Sahib, vaya, himno introductorio del Guru Granth Sahib y compuesto por el Gurú Nanak. Resume la teología Sikh sobre la unidad de Dios y la vida espiritual. Bueno, hasta yo estoy asombrado de estos santos libros, no sabía que existían hasta que no hice la investigación para esta ponencia. Yo solamente tenía conocimiento más pleno de la Biblia, el Bhagavad Gita, porque tengo una colección de ellos. Al final le voy a presentar algo más que no está aquí en esta lista. El Corán, que también tengo el privilegio de tenerlo. Bueno, es emocionante realmente conocer y entender estas doctrinas, porque nos da una visión más cosmogónica de lo que ha sido la vida humana desde el punto de vista religioso. El taoísmo.
Dentro del taoísmo, amigos míos, tenemos el Tao Te Ching. Que sea este, no lo sé, pero yo conservo este, el Tao Te Ching, texto básico del taoísmo, Lao Tse. Obra atribuida a Lao Tse, ahí está, Lao Tse, entre el siglo VI. Expone los principios del Tao, que significa camino, y del Wu Wei, o sea, no acción, vaya. Compuesta en chino clásico, el Tao Te Ching contiene 81 capítulos con aforismos sobre el Tao, significa camino. 81 capítulos, veamos. Bueno, yo lo tengo aquí, pero no lo he leído. Ya lo leeré en su tiempo, para ser honesto. Me gusta este tema de las religiones. Este es el Tao Te Ching. Si esto, déjame ver, tiene aquí, sí, 81 capítulos, pero son pequeños, aquí está. Está en número romano, 81, y es pequeño el último capítulo. Las palabras veraces no son bellas, las palabras bellas no son veraces. Lo bueno no es elocuente, lo elocuente no es bueno, vaya. El sabio no es erudito, el erudito no es sabio. Ahí entonces, el sabio no obra con propósito de acumular. Cuando más da a los otros, tanto más recibe. Interesante, ¿no? Cuanto más ofrece, más consigue. La forma del cielo es beneficiar sin perjuicio. El proceder del sabio es hacer, no haciendo. Ese es el último capítulo del Tao Te Ching. Es pequeño, lo podemos leer. Es un libro de sabiduría realmente, como pudieron ver en esa breve lectura que hice del último capítulo. También dentro de ese movimiento está el libro llamado Zhuangzi. Zhuangzi. Pronunciación exacta no lo sé. Es un texto filosófico del siglo IV a.C., también atribuido a Zhuangzi. Mezcla prosa y anécdota alegórica que profundizan en el relativismo y la espontaneidad vital. Es cuanto tengo de este libro. A ver, Zhuangzi. Bueno, este texto que he preparado para esta ponencia también lo haré llegar en formato PDF para que puedan profundizar más. Luego tenemos dentro del confucianismo el I Ching o libro de los cambios. Ese no lo tengo. El I Ching es un manual oracular basado en hexagramas, usado para interpretar los cambios del mundo, compuesto antes del 1000 a.C. El libro 1 o el libro I Ching se compone de 64 hexagramas. Un hexagrama no es más que una figura compuesta por 6 líneas, dice así, dice la definición, 6 líneas horizontales apiladas, en la cual cada línea es un yang o un yin. Vaya. El I Ching, libro de los cambios. Bueno, ahí tienen uno más. También tenemos el Analecta Lunyu. El Analecta es una colección de conversaciones con Confucio y sus discípulos, redactada en el siglo V a.C. en chino clásico. Es guía ética y política de la tradición confuciana. ¿Qué le parece? Bueno, ya ahí viajamos por aquel lado, en la parte oriental. Vamos ahora a bajar un poco más para acá. Y tenemos un poquito más para acá, para América, por decir así, el mormonismo. El libro Mormón de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El libro Mormón, que también tengo el privilegio de tener una copia. Así que aquí está el libro Mormón y tengo la oportunidad de que los 3 libros sagrados de ellos están aquí, en este solo. Yo comencé hace mucho a estudiar, a leer la historia de Nefi, que es la historia cuando ello comienza, primer libro de Nefi. No deja de ser interesante estas historias, pero ya viajando un poquito más para acá, para América. También es un libro que supuestamente fue dado por revelación a Joseph Smith, que es el fundador del mormonismo. Libro de Mormón es un texto sagrado del movimiento de los santos de los últimos días. Los mormones narran la historia espiritual de antiguos pueblos en América y su relación con Jesucristo. Eso dice la historia. Quien, según el libro, los visitó tras su resurrección.
enseña principios cristianos como la fe, el arrepentimiento y la obediencia. Este libro fue publicado en 1830 por Joseph Smith, quien afirmó traducirlo de planchas de oro revelada por un ángel. Eso lo dice el mismo libro en su desarrollo histórico. No deja de ser interesante de cómo se escribió, según dice Joseph Smith, planchas de oro, revelación por un ángel. Eso se dice. Y también dentro de este mismo libro está contenido lo que se llama La Doctrina y Convenio y La Perla de Gran Precio. Son los 3 libros considerados sagrados. Están aquí en este solo. Doctrinas y Convenios es un libro sagrado del mormonismo que contiene revelaciones dadas a Joseph Smith y otros líderes de la iglesia. Aborda la organización de la iglesia, el sacerdocio, aborda principios del evangelio y mandamientos divinos. Eso es lo que se dice de él. Es considerado guía doctrinal y profética para los santos de los últimos días, publicada en 1835. Y también ellos tienen La Perla de Gran Precio, como dice aquí los 3 títulos: el Libro de Mormón, Doctrinas y Convenios y La Perla de Gran Precio. La Perla de Gran Precio es un libro sagrado también del mormonismo que contempla la Biblia y el Libro de Mormón, las dos cosas. Contiene escritos de Moisés y Abraham, o sea que tiene raíces bíblicas. Extracto de la historia de José, de Joseph Smith y artículos de fe. Aporta enseñanzas sobre la creación, la preexistencia, la profecía y la restauración del evangelio. No deja de ser interesante esas historias, mis amigos. Vamos a continuar en otra parte, dentro de que se llama como la fe Bahá'í. La fe Bahá'í, vamos a ver un libro sagrado conocido como Kitab y Aqdas. ¿Se pronuncia así? No lo sé. El Kitab y Aqdas es el libro más sagrado de la fe Bahá'í. Para que sepan, hay múltiples religiones y cada una con sus respectivos libros sagrados. La fe Bahá'í, su fundador, contiene leyes, escrito por Baha'u'lláh, que es su fundador. Contiene leyes, principios morales y enseñanzas espirituales para la vida espiritual y la organización social. Destaca la unidad de la humanidad, la obediencia a Dios y la justicia como pilares del orden mundial, y escrito en 1873 en persa y árabe. Como el tiempo avanza, y no tengo todo el tiempo del mundo, también dentro de la fe Bahá'í tenemos el Kitab y Hikam. El Kitab y Hikam también es libro de la certitud, es una obra central de la fe Bahá'í y escrita también por Baha'u'lláh. Explica la interpretación espiritual de las profecías religiosas y la enseñanza de la unidad esencial de las religiones, promoviendo la armonía entre las diversas creencias y comprensión profunda de la revelación divina, escrito en 1861. Voy avanzando un poco más rápido. Como dije, preparé una especie de librito con todo este contenido, un folleto, ¿no? Para que sea facilitado para ustedes, para que luego puedan releerlo mejor, y debido al tiempo apretado que tenemos. Vámonos ahora a las religiones indígenas americanas, mayas y mexicanas. Bueno, de este lado, en América, seguimos todavía, y tenemos al Popol Vuh. El Popol Vuh. Este no es tan extenso como lo demás, pero este es el famoso Popol Vuh. En cada uno de los relatos míticos, dice aquí, cada uno de los relatos míticos prehispánicos, las comunidades indígenas pretendían explicar el mundo. Bueno, el mundo, su constitución y la creación misma del hombre. El Popol Vuh es el libro sagrado de los maya quiché del siglo XVI y narra la creación del mundo, el origen de los primeros seres humanos y las hazañas míticas de los dioses gemelos Inapú y Ixabalanqué. Refleja la cosmovisión mitológica y valores espirituales de la cultura maya. ¿Qué le parece? Bueno, ustedes se van a cansar de leer. Yo no me canso de leer porque una vez que termino uno, cojo otro. Esa es mi metodología de leer libros, uno tras otro. También dentro de ellos, esta religión también está el Chilam Balam. No tengo el Chilam Balam, pero hizo el intento de, por lo menos tengo el Popol Vuh. El Chilam Balam es una colección de libros mayas escritos en lenguas mayas.
en lengua maya con caracteres latinos después de la conquista. Contienen profecías, mitos, historia, medicina y sabiduría ancestral. El Chilam Balam refleja la fusión del pensamiento indígena y la influencia colonial, preservando la memoria espiritual y cultural del pueblo maya. ¿Qué le parece? También está el Códice Borgia, no podía dejarlo de plano. El Código Borgia es un antiguo manuscrito, dice aquí, pictográfico mesoamericano, de origen mixteco o mexica, bueno, creado antes de la conquista española. Este libro, el Códice Borgia, dice que contiene símbolos rituales, calendáricos y religiosos que describen ceremonias, deidades, adivinaciones y el ciclo del tiempo. ¿Qué les parece? Es una ventana al pensamiento espiritual y cosmológico del México prehispánico. Interesante, ¿no? Vamos a continuar con el sintoísmo. Estoy casi terminando ya la ponencia de el resumen de estos libros. El sintoísmo, dentro del sintoísmo está el Kojiki. El Kojiki en el 712 después de Cristo es el texto más antiguo de la literatura japonesa y compilado en el siglo VIII narra los mitos de la creación del mundo, el origen de los dioses, o kami, y la genealogía de los emperadores del Japón. Esta obra, el Kojiki, es una obra clave del sintoísmo y refleja la identidad espiritual y cultural del Japón antiguo. También dentro de esa misma línea está el Nihon Shoki. Siento que no puedo pronunciarlo exactamente, pero Nihon Shoki es una crónica histórica japonesa compilada en el año 720. Dice la historia, relata la mitología, la genealogía de los dioses o kami y la historia de los primeros emperadores desde la creación del mundo hasta el siglo VII. Es clave en el sintoísmo y la construcción de la identidad imperial del Japón. Y dentro de esa lista, mis amigos, también para finalizar con la lista está el zoroastrismo. Y aquí está el conocido Avesta o Zend-Avesta. Dentro del zoroastrismo, tengo por ahí el Así habló Zaratustra. Oye, no lo saqué de la biblioteca para mostrárselo. Así habló Zaratustra. Conjunto de textos sagrados atribuido al profeta Zaratustra, escrito en avéstico, incluye los gathas o himnos y el yasna o liturgia, el visperat, son oraciones adicionales, y el vendidat, leyes rituales. Su compilación data del periodo aqueménida y sahárida. Es fundamental para la liturgia y la cosmología dualista del zoroastrismo. Hay mucho más que dar de estos libros. Yo sé, cada uno de estos libros tiene una historia preciosa, vuelvo y repito. Y antes de que se me acabe el tiempo, todavía me queda un poquito más, también traje otro segmento, a ver cómo lo hago, porque se me acaba el tiempo. Se llama Paralelismo Intertextuales. Estos libros también contienen cierto paralelismo entre ellos. Vamos a ver cómo me alcanza el tiempo. Era mucho texto, ¿no?, para esta ponencia, porque son muchas cosas que dar. El tiempo es corto, pero hay que hacerlo más rápidamente que podemos. Pues sí, entre estos libros históricos existen paralelismos, y vamos a ver rápidamente cómo me alcanza el tiempo. Estos paralelismos se manifiestan tanto en los personajes centrales como muchas veces en sus enseñanzas y relatos. Paralelismo de personajes, paralelismos narrativos y paralelismos doctrinales. Tenemos paralelismo de personajes centrales, por ejemplo, el profeta revelador. Figura que recibe y transmite un mensaje divino, por ejemplo, Moisés, en la Torá y en la Biblia, que recibe la ley del Sinaí. Mahoma, por ejemplo, en el Corán, que recibe la revelación del ángel Gabriel. Zaratustra, en la Avesta, recibe el mensaje de Ahura Mazda. El Buda, en el Tipitaka, alcanza iluminación y enseñanza del Dharma. Y tenemos también el Baulá, proclama nueva revelación para la era moderna. Paralelismo, mensajeros que sirven de puente entre lo divino y lo humano con autoridad espiritual y moral.
Otro entre el Salvador, Mesías, Redentor. Ese es un paralelismo también entre estos libros. En el caso de Jesús, por ejemplo, en la Biblia cristiana, muere y resucita para redimir la humanidad. Eso es lo que enseña la Biblia. Krishna, también en el Bhagavad Gita, guía a Arjuna hacia la liberación espiritual. Héroes gemelos, que son en el Popol Vuh, bajan al inframundo para restaurar el orden. Y Buda enseña el camino para liberar el budismo. Paralelismo, bueno, el concepto de que un ser excepcional, en este caso Jesús, Krishna, Buda, etc., encarna la esperanza de salvación para su pueblo o para toda la humanidad. ¿Qué le parece? El paralelismo existente entre ellos. También está el rey justo o guerrero sagrado, figura que combina el liderazgo político y virtud. Por ejemplo, en la Biblia el rey David, Salomón como reyes modelo, tanto David como Salomón. En el Ramayana está Rama como gobernante ideal, en el Mahabharata está Arjuna y también en el Gita como guerrero virtuoso, y en el Analecta está Confucio. No fue rey, pero es modelo del gobernante sabio. ¿Qué le parece? Paralelismo sería el ideal de un gobernante que lidera con justicia y valores éticos. Interesante, y eso cabe dentro del ángulo de lo que llamamos religiones comparadas, que eso es todo un mundo, pero muy amplio. Para esos fines le recomiendo al autor Milcíades. Paralelismo narrativo, por ejemplo, el relato del diluvio. Tenemos en el Génesis, en la Biblia, historia de Noé, y esa es muy conocida. En la epopeya de Gilgamesh, que es paralela al Avesta y el relato persa, el famoso Unapistín, que es el que sobrevivió al diluvio. En el caso de la Biblia, Noé y su familia. En el Popol Vuh hay un cataclismo acuático antes de la creación actual. En los mitos hindúes está el Satapata, Brahmana. Manu sobrevive a un gran diluvio con ayuda divina. Interesante, ¿no? Religiones comparadas. Paralelismo, bueno, juicio divino de la humanidad, corrupta seguido de una renovación del mundo. Como es el caso más típico, es el caso de la destrucción del mundo a través de un diluvio, donde se salva solamente Noé y su familia. Paralelismo. Creación del mundo por acción divina. Bueno, en el Génesis, la Biblia, la creación en 6 días. En el Rig Veda, los Vedas, himnos cosmogónicos. En el Popol Vuh, la creación por los dioses creadores. Y en el Kojiki, los dioses Izanagi e Izanami crean las islas de Japón. ¿Qué le parece? Paralelismo, bueno, estas son narraciones que explican el origen del mundo como la obra de una inteligencia suprema, como el caso bíblico, la creación de todo lo que existe por un Dios, el Dios bíblico. Bueno, hay mucho más que decir de estos libros, pero el tiempo, mis amigos, se me acaba. Hay paralelismos doctrinales, como la regla de oro, la regla de oro es un paralelismo, por ejemplo, trata a los demás como quiere que te traten. Eso está repetido en Mateo 7:2 en la Biblia, en el Hadi de Mahoma, en Confucio, el famoso Analectas, y en el Mahabharata, en el Anusadna Parva. Oye, qué palabra más extraña. Norma ética que trasciende culturas y épocas. ¿Ven? Interesante, ¿no? ¿Qué más? Hay más cosas más que decir de estos libros, mis amigos. Sé que hay más, pero sería prudente ir concluyendo y resumir esto en pocas palabras. Estos libros sagrados constituyen realmente un legado y hay que respetarlo como tal. Legado cultural, como comencé diciendo, legado histórico, hasta cósmico, y han influenciado poderosamente en el comportamiento humano. En reglas de moral y ética han sido compuestas, incluso legislaciones, a través de estos libros, no hay que negarlo. Pero no quiero dejar esta ponencia sin también incluir otros libros que yo considero que también, de alguna otra manera, en lo futuro, serán considerados como sagrados. Paso a continuación a mencionar el Principio Divino. Este libro, tengo muy poco que decir, pero pertenece a un movimiento que es de origen coreano. No tiene datos que yo pueda compartir así rápidamente. Tiene nota del editor. Me gustaría que tuviera algún resumen para compartirlo, pero no lo tiene.
el principio divino, es bien profundo, bien profundo. Pero yo lo tengo. También, creo que también pasará a la posteridad como libro sagrado el libro de Urantia. El libro de Urantia realmente contiene en la parte 1 el universo central y los superuniversos, en la parte 2 el universo local, en la parte 3 la historia de Urantia. Urantia se refiere, según este libro, a la Tierra, al nombre de la Tierra. Y en la parte 4 la vida y las enseñanzas de Jesús. Si hay libro profundo de verdad, este libro lo es. Y es muy, pero muy cósmico. Para mí, de todos estos libros que he presentado, este para mí representa el más profundo de todos. Y contiene la vida en la parte 4 de Jesús, las enseñanzas de Jesús, de manera magistral y muy amplia, pero muy amplia. Va desglosándola por año, algo así. Muy interesante. El libro de Urantia. Por último, de entre otros libros que también yo considero que pasará a la posteridad como libro sagrado, es este. El libro de la vida, escrito y preparado por el Dr. Ángel Luis. Yo creo que este libro pasará en la posteridad a considerarse, a convertirse en un libro sagrado. Por eso lo he colocado también aquí. Desde tiempos inmemorables el ser humano se ha hecho infinitas preguntas sobre su procedencia y su destino, sobre el planeta y el cosmos, desconociendo que cada quien es un universo en sí mismo y como manifestación sublime de la creación también es uno con el todo. ¿Qué le parece? Compuesto por el maestro, el Dr. Ángel Luis Fernández, y pienso que en la posteridad también se convertirá en un libro sagrado. Y para ya entregar este espacio, mis amigos, y agradeciéndole al doctor por la gentileza una vez más de la invitación, agradeciéndoles a todos, la coordinadora, la directora, a todos. También quiero mencionar que aunque no son libros sagrados, bueno, están también lo que se conocen como los libros apócrifos. Esta obra la preparó Antonio Piñeiro, el doctor Piñeiro, y es una obra que compila todos los evangelios. No estoy diciendo que este es un libro sagrado, porque los evangelios están incluidos dentro de la Biblia, que es en sí el libro sagrado. Pero este hombre hizo una majestática obra. Es una traducción íntegra de las lenguas originales de todos los textos evangélicos conocidos. Y este libro, esta obra maestra del doctor Piñeiro, contiene todos los libros apócrifos, todos, incluyendo los libros canónicos. Los evangelios canónicos también contienen todos los demás evangelios que se escribieron y que tal vez en la posteridad serán convertidos también en libros sagrados, como el libro de María, Judas, Diálogo del Salvador. Todo está aquí. Yo lo conseguí en la web, así que usted lo puede descargar y disfrutarlo. Todos los evangelios, traducción íntegra de las lenguas originales, todos los textos evangélicos conocidos. Edición de Antonio Piñeiro. Mis amigos, fue un gran placer el compartir con ustedes esta ponencia sobre los libros sagrados. Volví y digo, hay mucho más que decir sobre ellos, porque fue solo una síntesis así apretada para que el tiempo pueda alcanzar. Ya llevo 1 hora y 9 minutos. Bueno, gracias por todo y por soportarme durante esta hora, y espero que lo hayan disfrutado. Así que también disfruten de las demás ponencias de esta 11ª Conferencia Mundial de la Paz y la Luz. Hasta una próxima.